Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela. Dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola a todos, qué rico volvernos a saludar en un episodio más de ¿Y ahora quién nos calla? Marcela Durán, Juliana Cárdenas, siempre trayendo invitados extraordinarios. Y hoy por primera vez estoy yo sola. Marce no nos pudo acompañar, pero pues tenemos unos invitados maravillosos que ella tampoco quería perderse, y en honor a nuestros invitados y honrando su tiempo, aquí estamos. Se trata del doctor Leonardo Palacios, que ya lo conocemos y que nos hizo un episodio maravilloso, y de su esposa Jimena Violi. Los invité porque ellos tienen algo maravilloso, y es que han convertido la felicidad en un proyecto. Tienen una fundación hermosísima que se llama Felicitas, y la idea es que hoy nos cuenten cómo es que la felicidad se puede convertir en un proyecto y qué es lo que hacen con su fundación. Así que Jime, mi gran amiga de muchos años, bienvenida. Doctor Palacios, qué felicidad tenerlos a los dos aquí y qué rico tener este episodio con ustedes. Qué rico volver a estar pues contigo, y ojalá estuviésemos con Marcela, entendemos perfecto, y qué rico, mi amor, que tú también puedas saludar. Sí, muchas gracias, Juli. Este espacio lo veníamos planeando desde hace mucho rato, con muchas ganas de estar acá. Y bueno, hoy ya se nos dio preciso el momento. Entonces, pues con Juli nos conocemos desde chiquiticas, de toda la vida. Así es. Entonces, también pues qué rico poder compartir este espacio y contarles un poquito de Felicita. Maravilloso. A mí lo que me llama la atención es que esto se ha convertido en un proyecto, porque uno oye que uno tiene que entender que uno elige ser feliz, que al margen de lo que pasa afuera, la felicidad es algo que uno crea, pero todo eso parece como una filosofía y como palabras bonitas, y cuando sientes que la vida va en contravía, ¿no? Uno dice, pero pucha, me cuesta ser feliz. Entonces hay como esa burbuja como de que necesito que todo esté perfecto para ser feliz, y eso ya es un tema, pero que ustedes a nivel de fundación y de proyecto le apuesten a la felicidad me llama muchísimo la atención. Entonces voy a cerrar la boca y quiero que ustedes me cuenten cómo nació esto, qué es lo que buscan, cómo trabajan, todo. Quiero que sepamos todo. Pues a ver, creo que la introducción que tú hiciste es perfecta y no hay mucho más que decir acerca de la felicidad como concepto. Por lo tanto, pues nosotros dos creemos firmemente en eso. Desde diferentes abordajes, llevamos rato haciendo conferencias, encuentros y reuniones. Y hace pues ya un tiempo relativamente largo, hace más o menos unos 6 años, dijimos, oiga, qué chévere volver esto, pues lo que tú acabas de decir, un proyecto, una iniciativa, una pequeña organización, una microempresa. Y pues Jimenita es administradora de empresas, yo de eso sé poco. Tenemos una hija que tú conoces muy bien, que es Majito, María José, que es diseñadora, y entonces ella nos hizo un logo muy lindo. Ahora Jimenita nos compartirá un poquito de qué se trata, y creamos Felicitas. Solo a título introductorio, ya dejo que Jimena nos siga contando, diré que Felicitas es simple y llanamente la palabra felicidad en latín. Y su etimología es bellísima porque viene de Félix, también viene de allí la palabra fertilidad, cultivar, y efectivamente parte de lo interesante de la felicidad es que se cultiva y se puede cuidar y hacer crecer y florecer en todas las etapas de la vida. Sí, pues esta es una historia muy linda, Juli, porque realmente nosotros empezamos a hablar del tema de la ciencia de la felicidad como ciencia a partir de un encuentro que necesitábamos hacer con unos rectores de colegios. Y de hecho, esto es lo que nos termina uniendo en nuestro proyecto de vida también y como esposos, porque empezamos a ver que por allí nos empezamos a unir y a ver que había algo más que hacer por las personas. Gracias a Dios, pues somos unos bendecidos que hemos podido tener unas oportunidades maravillosas. Leonardo desde su profesión como médico, yo como administradora de empresas, y empezamos a conocer muchas cosas a través de la vida, y nos damos cuenta que este tema de ayudarle a las personas a también recorrer ese camino de felicidad como un sentimiento que se va construyendo poco a poco,
que no es estar todo el día con la sonrisa de oreja a oreja, porque lamentablemente el término se ha ido como, lo han ido como manoseando un poquito de más, porque ves tú los huevos de la gallina feliz, el helado feliz, y resulta que eso es una emoción. Tenemos que primero arrancar de diferenciar la emoción de la alegría del sentimiento a largo plazo, que es la felicidad, que es incluso cómo voy construyendo, a pesar de los diferentes retos, a pesar de las diferentes dificultades, cómo voy dándole la vuelta y viendo el vaso siempre medio lleno, no medio vacío, con diferentes tipos de oportunidades y de cosas que podemos hacer. Eh, Podemos llegar a unos entornos difíciles. Somos unos bendecidos en haber llegado a unos países latinoamericanos y unos lugares maravillosos como es nuestro país Colombia, por ejemplo, lleno de una riqueza divina. Pero ¿qué tal si hoy están haciendo un niño en la franja de Gaza, en todo este conflicto tan horrible, o en Ucrania, o bueno, tantos lugares? Desde allí ya parte un tema de que tienes que empezar a tratar un tema adicional de tu entorno. Y nosotros lo que decimos y lo que vemos es que nosotros podemos trabajar también cierto tipo de cosas que tenemos en nuestras manos. Hasta qué punto podemos realmente darle la vuelta a diferentes opciones de vida o diferentes situaciones, pero partiendo de diferentes hábitos que podemos nosotros también ir desarrollando para poder ir construyendo ese tema de la felicidad, que se termina siendo como cuando uno va a hacer, no sé, quiere sacar los six-pack de la panza, pues para eso toca entrenar. De la misma manera, este tema también se puede entrenar y llegar también, desde mi punto de vista como administradora, a ir organizando un tema de bienestar corporativo, que muchas veces lo necesitamos en diferentes empresas. A mí me llamó la atención montones una gráfica en el 2018 de Gallup que decía que solamente el 19% de las personas a nivel mundial se sentían conectadas y eran felices en sus trabajos. Desde allí dije, una misión gigante por trabajar desde las empresas también, porque son los lugares donde también pasamos la mayor parte del tiempo y de allí se construyen muchas cosas. Entonces, ese fue como la gran motivación para poder sacar adelante Feliz. Quisiera complementar un poco lo que está diciendo Jimmy, porque el concepto de felicidad ha acompañado a los seres humanos básicamente desde siempre. Desde que tenemos filosofía oriental y occidental, con textos que la defienden profundamente, podríamos estar hablando de Lao Tse, también en el lado occidental de Aristóteles. Aristóteles era un gran defensor de la felicidad como el objetivo mismo de la vida. De hecho, él la llamaba el bien supremo y decía que a lo largo de la vida, si hay algo que buscamos los seres humanos, pues es ser feliz. Es muy raro que alguien busque lo contrario, que busque el dolor, la tristeza. No, todo lo contrario. Y por lo tanto, pues se imaginarán desde hace cuánto tiempo se viene hablando desde esto. Y Jimenita arrancó con algo muy interesante, que es la ciencia de la felicidad. Y pues ahí como neurólogo no tengo nada que hacer sino hablar de varios neurotransmisores y sustancias que se producen en nuestro cerebro cuando nos sentimos bien. Todo esto también tiene mucho que ver con el bienestar emocional, que va prácticamente de la mano con la felicidad. Hoy en día se considera que son casi sinónimos en muchísimos aspectos y dentro de ellas, solamente para mencionar una, porque nos podríamos alargar muchísimo, hay un neurotransmisor que es pero muy famoso, se llama la serotonina. La serotonina, desde hace mucho tiempo se ha podido descubrir que cuando tenemos niveles adecuados de serotonina en nuestro cerebro, mantenemos un equilibrio emocional, entre otras cosas, bastante adecuado. Y cuando esto baja, y baja mucho, podemos entrar en depresión. Depresión clínica con todo lo que se nos ocurra en torno a eso. Y afortunadamente, por investigaciones en neuropsicofarmacología, desde hace más o menos 30 años, y no voy a entrar en detalles de nombres raros, pero existen medicamentos que modifican el metabolismo de la serotonina y además de psicoterapia y una cantidad de cosas que podemos hacer, hacen que un proceso que podía demorar 6 meses, 8 meses en salir adelante, ahorita con estos medicamentos, más o menos en 6 semanas, 8 semanas, uno puede restaurar los niveles de serotonina. Y lo otro que quisiera mencionar en esta parte inicial es que cada uno de nosotros vive la felicidad de una manera distinta, la expresa de una manera distinta, y hay seres humanos que son más abiertos, más sonrientes desde chiquiticos. Aquí los tres somos padres, sabemos cómo es eso, conocemos pues nuestros hijitos, sobrinos, hijos de amigos, mucha gente, y hay niños que desde chiquitines están sonriendo y otros son más reservados, y eso puede ocurrir todo el resto de la vida.
Entonces se pregunta uno, ¿pero por qué y por qué desde tan chiquitos? Y esto está directamente ligado a la genética. Está directamente ligado a la genética. Una gran investigadora sobre el tema, una señora de origen ruso que posteriormente fue a Estados Unidos, es PhD en psicología positiva, profesora de la Universidad de California en Riverside, y se llama Sonia Lyubomirsky, dice que el 50% de lo que tenemos en felicidad es genético, en carga emocional, positiva o negativa. Un 40% proviene de cosas que podemos modificar y más o menos un 10% proviene de otra serie de cosas, de motivaciones y circunstancias. Hablábamos ahorita de conflictos que hacen que la gente viaje. Y bueno, pues en la genética existe un gen que se llama el gen transportador de la serotonina. Y hay personas que lo tienen en mayor o en menor expresión y por eso desde chiquiticos están sonrientes, alegres y tal, y otros no lo están, lo cual de ninguna manera es algo anormal o algo que no sea, pero tiene que ver con aquello que llamamos nuestra manera de ser, nuestra personalidad, nuestro carácter. Ok, bueno, me salen muchísimas preguntas porque es que uno conoce gente que en situaciones duras mantiene su espíritu alegre, ¿no? Trata como siempre de buscarle el lado positivo a la vida y digamos que puede ser lo que tú me dices, que tienen este gen a favor, ¿verdad? Y hay personas que realmente pareciera, porque uno no conoce la vida de todo el mundo, pero parecieran tener la vida bastante organizada y ciertas cositas funcionando y es fácil verlas amargadas. Entonces, no me quiero referir a la parte genética porque ya sabiendo que existe, pues es algo que no se puede modificar. Pero yo quisiera saber en torno a la actitud y en torno a lo que está bajo nuestro control, ¿qué debe venir primero, no? El huevo o la gallina. O sea, yo empiezo a tener una mejor actitud y busco de manera voluntaria, de manera consciente e intencionada, elevarme un poco y tratar de mantener un buen estado de ánimo buscando esa felicidad para que mi entorno cambie o tengo que esperar que todo afuera esté perfectamente alineado para entonces animarme a levantar la mano y decir soy feliz, que en esa parte que es de nuestro control, ¿cómo debemos empezar? Básicamente lo que tú preguntabas de desde dónde arranca este tema, si yo tengo que esperar a que todas las circunstancias terminen siendo óptimas, pues para ir desarrollando esa felicidad, o si desde ya puedo ir haciendo conciencia e ir trabajando algo específico que voy necesitando. Ese es precisamente lo que nosotros queremos hacer, es ayudar a trabajar ese 40% que tenemos en nuestras manos para poder ser felices, con diferentes técnicas, con diferentes hábitos, que como te decía, la idea es que nosotros podamos ir incorporando diferentes cosas que podemos ir haciendo en nuestra vida. Por ejemplo, te cuento algo pues en lo que me he ido formando y es en mindfulness o prácticas de conciencia plena. Cómo nosotros podemos disfrutar cada cosita de la vida, cada rayito de sol, cada paso que vamos dando en el día, porque es que a veces estamos tan abrumados con tanta cosa en la cabeza que ni nos damos cuenta ni qué comemos. Estamos comiendo a toda velocidad con el computador abierto o viendo algún programa de televisión o chateando, que ni nos dimos cuenta si supo rico, si estaba bonito el plato. Entonces es un momento como decir, pare, alto en el camino, hagamos cierto tipo de prácticas conscientes y otras que van inconscientes, pero cómo las hago con una conciencia real de lo que estoy haciendo. Hasta el mismo caminar, cómo voy caminando, qué pie pongo primero, el derecho, el izquierdo, qué pongo primero, las puntas o el talón, cosas que muchas veces ni nos ponemos a pensar, pero que necesitamos para tener ese tema de la atención plena, de poder hacer también unas prácticas de agradecimiento, de cómo podemos también llevar unos diarios de agradecimiento, diarios de perdón, cómo podemos hacer diferentes hábitos y diferentes comportamientos que vamos teniendo y que eso haciendo que nos enriquezcamos en nuestra vida y que realmente vayamos generando ese tema de bienestar que a la larga va haciendo esa construcción de ese sentimiento de felicidad a pesar de las diferentes circunstancias en las que estemos. Nunca vamos a tener la circunstancia ideal. Es que le sacamos el cuerpo a las cosas porque o no tenemos tiempo o no tenemos dinero o muchas veces ni lo uno ni lo otro y no terminamos de hacer las cosas. Y resulta que muchas veces necesitamos es agarrarnos de lo que tenemos en este momento específico
y cómo podemos dar ese saltico. Con adultos mayores, por ejemplo, me ha pasado que es difícil a veces porque el tema de las enfermedades, de lo mismo que se está viviendo, pues es grave, es pesado. Pero me pasó, por ejemplo, y ahorita se me viene en la cabeza, llego yo a un espacio donde estaban, pero que se ahorcaban una pareja de adultos mayores, ya muy grandes, 80 y pico de años, y llego yo y les hago una práctica de risoterapia. Tú no sabes cómo les cambió la carita a estas personas y quedan con la sonrisa de oreja a oreja. Claro, esto es un ejercicio, pero si nosotros empezamos todos los días a hacer un poquito, uno, cierto tipo de ejercicio, cierto tipo de prácticas de mindfulness, de conciencia plena, de esa atención plena, pues eso va cambiando. Y esto está estudiado. Y creo que ese es el punto más importante de Felicitas, porque además con la base científica de todo lo que trae Leo, más mi parte como muy práctica, entonces terminamos haciendo un equipo súper chévere, donde realmente lo que le vamos a ir contando a la gente es que tiene un sustento estudiado, investigado, real, y pues por el otro lado, donde podemos empezar a hacer cierto tipo de prácticas, y por eso nos ha ido bien también en diferentes escenarios de académicos, con adultos mayores, con niños, en colegios, bueno, en diferentes lugares donde gracias a Dios hemos podido estar. Me parece excelente todo lo que ha comentado Jimmy, y yo mencionaría que hay cosas que, independientemente de las circunstancias, el tema está dentro de uno, porque obviamente que prácticamente siempre vamos a tener alguna o muchas circunstancias adversas. Además de lo que comentó Jimenita, que yo lo voy a complementar, todo esto forma parte de algo que llamamos la vida espiritual. También se llama la vida interior. Y la espiritualidad puede ser religiosa o no religiosa. La meditación, el yoga y el mindfulness o conciencia plena son típicamente espiritualidad no religiosa. La espiritualidad religiosa, las personas que tenemos una creencia, que pertenecemos a una religión, nosotros somos católicos, practicantes, y mirando un poquito estadísticas, es un tema que nos interesa, más o menos el 75% de los seres humanos en el planeta tenemos un vínculo con alguna religión. Y lo que se ha podido ver, sin empezar a hablar de ninguna de ellas, no necesariamente es el catolicismo, es que cuando estamos en contacto con ese ser superior, a través de la oración, a través de meditación religiosa, a través de diferentes grupos de oración, tenemos unas actividades en nuestro cerebro que se parecen muchísimo a las que se pueden ver en conciencia plena y meditación. De hecho, todo eso hoy en día forma parte de un tema completo de la neurociencia que se llama, en un momento se llamó neuroteología, pero como teos tiene que ver con Dios, hoy en día se llama neurociencia contemplativa. Voy a mencionar otra cosa en la cual todo el mundo está vinculado con lo que voy a decir, pero siento que los latinoamericanos, los colombianos, somos muy ligados a lo que voy a mencionar, y es mantener vínculos estables. Mantener vínculos estables, familiares o con amigos. A mí me encanta ver que ustedes se conocen desde chiquitas, que se ven con cariño, que independientemente del tiempo que uno lleve sin verse, sigue teniendo ese espíritu tan bonito que tiene algo tan lindo como es la amistad. La amistad tiene una raíz similar a la del amor. Es amicus, es un amor que se llama amor filial, parecido al de los hermanos. Y en el concepto actual de familia, la familia ampliada va más allá de padre, madre, esposa, esposo e hijos, y los amigos forman parte de la familia. Se dice mucho que los amigos son la familia que uno escoge. Qué rico que los tres somos tan buenos amigos. Eso es algo bien importante para podernos conectar muy bien hoy. Mencionaré un par de cositas más que son bien, pero bien importantes, como por ejemplo cultivar bien el sueño. La gente abandona muchísimo el sueño hoy, y lo abandona porque hay una cantidad de tentaciones tremendas. Entre otras, las ciudades en las que vivimos, muchas hoy en el mundo y en América Latina, ciudades de 24 horas, llenas de actividades, de cosas por hacer, conexiones, conectividad, redes, streaming. Uno, 11:30, hora de dormir, 11, y pum, se encontró con la película que quiere ver, o arrancó una serie, dice, no, veámonos un capítulo más o dos más, y se trasnochó y le roba horas al sueño, ocasionando unos desbalances muy complejos a nivel del cerebro y del cuerpo. Y eso genera algo que se llama una deuda de sueño. Y la deuda de sueño es muy difícil de reponer. Por eso al otro día uno puede estar mal de atención, puede tener microsueños, peligroso para conducir un vehículo, máquinas en las que ponga en riesgo su vida. Y ni se diga cuando hablamos de conductores
o pilotos profesionales que tienen la responsabilidad de llevar una cantidad de personas consigo mismas. Y la otra que voy a mencionar para que avancemos de pronto un poquito más en el tema es llevar una vida saludable. Llevar una vida saludable nos podría llevar a hacer un programa, pero las pautas de estilos de vida saludable con una nutrición, digamos una alimentación que sea balanceada, que sea suficiente, que sea adecuada, y no me alargo porque puede ser tremendo, pero sí por lo menos hacer idealmente 5 comidas al día, 3 grandes con unos intermedios que cambian mucho en nuestro mismo país y en el mundo, pero hacia las 9 de la mañana hablamos de medias nueves y por la tarde, por lo menos aquí en el altiplano, hablamos de onces, hacia las 5 o el té de los ingleses o el algo de los paisas, pero es muy importante mantenernos adecuadamente nutridos y ahí vamos dando un poquito de pautas de las que compartimos con la gente. Algo divino, ¿cómo no lo voy a mencionar? La música. La música nos conecta, nos hace sentir muy bien, ya sea solo para escucharla o para cantar, así sea en la ducha, o para cantar solitos, o mucho mejor si cantamos acompañados. Cuando cantamos acompañados en coros informales o en coros formalmente diseñados, la gente se conecta muy bien y producimos otra sustancia que nos hace sentir muy bien, que se llama la oxitocina. En fin, hay muchísimas cosas. Todas las artes promueven una cantidad de bienestar enorme, muy, pero muy grande, y forma parte de otra disciplina en la neurociencia que se llama la neuroestética. Como puedes ver, esto es gigante. Y Sí, todo lo de inmenso. vincularnos con los demás entra en una disciplina gigante que se llama neurociencia social. Ok, yo tengo una pregunta ultra básica que puede ser difícil de contestar o para expertos como ustedes puede que no, pero ¿por qué es importante ser feliz? Parece muy obvia, pero hay gente que dice, no, a mí no venga con cuentos, es que usted no pasa por lo que yo paso, y hay gente como que pone una barrera, no sé, un escudo, pero ¿por qué? ¿Por qué para el ser humano la felicidad es importante? ¿Por qué debemos buscarla? Bueno, como te decía Leonardo, según Aristóteles, y pues nosotros somos unos convencidos de ella, venimos realmente con ese objetivo en la vida. Sí sentimos que nosotros tenemos una misión muy grande. Y esa misión, y siento yo en algún momento, algún guía espiritual me decía, cuando mi Dios la llame de este mundo terrenal, ya para el otro lado, le va a hacer dos preguntas. Una, ¿fue feliz? Y otra, ¿hizo feliz a los demás? Y siento Wow, que sí, que nosotros tenemos esa misión y dentro de esos diferentes opciones que decía Leonardo de cómo irla construyendo, también está la parte de servir a los demás, de los actos de bondad. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad consigo mismo, pero también con los demás. Yo sí creo que dentro de este gran universo, cada uno de nosotros termina siendo una piecita de un todo más grande. Lo que tú haces allá desde donde estás termina influyendo en mi vida. De alguna u otra manera lo va a terminar haciendo. Las acciones que tú emprendas, buenas, malas, regulares, van a afectar a todo el universo completo. Entonces sí siento que hay una conexión total en la parte espiritual, pues nosotros obviamente pues arrancamos de un tema espiritual importante también, somos católicos, pues lo confesamos siempre de esta manera, pero también esto va más allá de las religiones, de esa parte espiritual que te decía Leonardo también, o sea, yo sí creo que a pesar de en lo que creamos, la Pachamama, Dios, Buda, en todo está un sentimiento también gigantesco que es el amor. Y el amor claro. va absolutamente conectado con el tema de la felicidad. En la medida que nosotros podamos entender esas dos cosas y que terminamos siendo unos seres sociales y que todas las cosas que nosotros hagamos le van a repercutir al otro, por eso es tan importante. Y otra cosita chiquitica antes de que Leo me complemente. Lamentablemente después de la pandemia, se empezaron a incrementar muchísimo los niveles de depresión, de ansiedad. Estamos inmersos en un momento donde el tema de las enfermedades mentales están cobrando una importancia muy, muy grande. Y esto surge más porque no tenemos como ese sostén, ese norte, ese propósito de vida, ese sentido que realmente nos ayude a poder enfrentar todos los desafíos que se nos vienen encima. Entonces, también lo vemos como esa responsabilidad de poder tener como algo que te ayude, que te centre, que te dé un norte específico y ese para nosotros el gran objetivo de la vida termina siendo ese de buscar o encontrar la felicidad
y con esa también ayudar a los demás. Ahora, volviendo específicamente a tu pregunta, que tú dices, hay gente que dice, a mí no me venga con carreta, esto está tenaz, aquí lo que hay que hacer es moler, echar para adelante, yo no tengo tiempo para esas cosas que se le pasan diciendo, porque además hay, pues, hay muchísimos lugares en internet, en conferencias, en sitios en donde muchas personas hablamos de este tema. Voy a referirme a personas sanas, saludables, porque si uno está pasando por una etapa de tristeza profunda, depresión, una pérdida amorosa, de un ser querido, de una mascota, de, de una financiera, pues todo eso puede llevarlo a uno a pasar por momentos muy difíciles, lúgubres, de los que uno a veces piensa que no va a salir, pero afortunadamente casi siempre sale adelante, pero dentro de personas saludables. Y solo para mencionar, y me refiero un poquito a dos personajes bastante maravillosos, casualmente ambos alemanes, pero uno de ellos fue, por ejemplo, Ludwig van Beethoven, uno de los más importantes músicos de la historia, uno de los padres del romanticismo. Y valga la pena notar que este hombre, con el oído perdido, porque estaba completamente sordo y en unas condiciones muy difíciles, es capaz de componer la novena sinfonía, de la cual el cuarto movimiento es la Oda a la Alegría. Pero ¿quién no la ha oído? Sobre un poema muy lindo de Schiller, el hombre hace una cosa absolutamente extraordinaria que termina convirtiéndose en el himno de Europa, y que además está esa melodía en una sonda espacial que se llama Voyager, en la cual los seres humanos tratan de mostrarle lo mejor a seres de otros planetas si es que la encuentran algún día. Y la melodía que se puso ahí es la Oda a la Alegría. O sea, eso no va ahí porque sí, eso va porque una persona profundamente llena de dolor, de enfermedades, de dificultades con sus parejas, muchas cosas difíciles, en un momento muy difícil de su vida, compone esto y lo dirige estando sordo. Son cosas increíbles. Y el otro es un filósofo que era un neurótico terrible, que se llamó Arthur Schopenhauer. Y Arthur Schopenhauer, eso hablaba cosas muy complejas sobre la vida, lo difícil que era. Y miren que cuando el señor ya básicamente había desaparecido, encontraron una gran cantidad de notas sobre la felicidad. Él escribía cositas. Y sin su autorización, porque él ya se había ido, terminan publicando un libro que pequeñito, muy agradable y muy bonito de leer, que tiene que ver con la búsqueda de la felicidad a través de 60 frases, de 60 conceptos, de los que él retoma algunos. Pero quiere decir que muchas personas que incluso se declaran como que no, que eso no, que la vida no vale nada, en algún momento lo tienen por ahí guardadito como lo tenía Schopenhauer. Entiendo que hay personas que pueden decidir llevar una vida completamente diferente. Eso se respeta tan profundamente como los que creemos que es al revés. Y Jiménez ya dijo en algún momento que la búsqueda de la felicidad está muy, pero muy lejos de estar feliz todo el tiempo. Es imposible estar feliz todo el tiempo, pero sí se puede hacer un balance diario casi. Y habló de los diarios de gratitud, sobre las cosas buenas y las cosas malas que le pasaron a un día. Y de pronto antes de dormir, el dormir es un momento maravilloso para llevar uno a cabo una serie de procesos inconscientes cuando está dormido, pero a veces también quedándose dormido uno piensa en muchas cosas, sueña en muchas cosas y procesa emociones y procesa una cantidad de cosas. Y las personas que procuramos mantener un equilibrio emocional más o menos adecuado, viendo el vaso medio lleno, uno finalmente puede ingeniárselas para llevar su balance y decir, bueno, venga, porque eso también lo dice por ahí Sonia Lyubomirsky, y dice, y descubrir que la vida es bella y vale la pena vivirla. Y eso creemos todos también, porque en un momento de profunda oscuridad, y estamos hablando de las dificultades por las que pasa el mundo ahorita, muchos, los jóvenes, muchos problemas muy complicados, consumo de drogas, incomprensión, violencia, guerras que asolan el mundo en este momento, cambio climático, irrupción a veces desmedida y preocupante de redes sociales, de inteligencia artificial. O sea, uno se pone a hacer la lista, pero tenemos que lograr mantener un adecuado equilibrio con lo que tenemos nosotros como seres humanos, con lo mejor que tenemos, nuestra mente, nuestro vínculo, el amor hacia los otros. Y digamos que podemos mencionar como una vocación, pero yo lo mencionaría como el deber de servir. Ok. Me quiero ir, como te digo, me gusta mucho ir a las bases, sobre todo por pensando un poco en lo que puede oír nuestra audiencia. Y es que yo creo que el primer paso para la búsqueda de la felicidad es aprender a mirarse. Hoy se habla mucho de la metacognición, ¿no? Esa capacidad de poder salirme un poco de mí y verme, y en un momento dado poder uno decir, ok, ¿qué me pasa? O ¿por qué no estoy feliz? O ¿por qué contesté así? O ¿por qué hoy estoy arrastrando los pies como triste? Entonces, ¿cómo se puede despertar esa conciencia? Porque es que si yo no sé que me falta una pieza, no la busco.
yo puedo estar tratando de buscar la felicidad en lugares y no indicados. Yo puedo pensar que la felicidad va a depender de tener una pareja, o hay gente que no logra sentirse feliz, entonces acude a las drogas, a un traguito, no es que un vinito diario, porque es que eso me hace sentir bien. O sea, cositas que pueden llevarte a lugares complicados, pero ¿cómo se despierta esa metacognición? O sea, yo creo que el 90% de la gente, tal vez menos, pero es la sensación que tengo, anda como en piloto automático, ¿no? Yo no sé qué tanto para la gente a decir un momento, o sea, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, por qué reaccioné o por qué estoy pensando esto, pero ¿cómo se logra eso para poder identificar que tengo que iniciar una búsqueda, digamos que acertada hacia lo que me puede dar de pronto alegría en un principio, pero que me puede ayudar a sembrar felicidad? ¿Cómo se despierta esa autoconciencia? Qué interesante lo que estás comentando, querida Juliana, porque yo voy a empezar nuevamente. Te estás diciendo que a partir de lo básico y como ves, nos aferramos mucho a los antiguos. Hay una vieja frase, esta frase también proviene de la cultura grecolatina, muy, muy, muy antigua, pero tiene que ver exactamente con lo que preguntaste. Y eso sí que nos lo debíamos preguntar todos los días y a ver si uno es capaz de esto, pero es conócete a ti mismo. Uno va a conocerse en sus mejores y en sus peores momentos, va a conocer sus fortalezas, sus debilidades y tiene que aprender a identificarlas. Eso forma parte hoy de un concepto grandísimo que ya tiene 30 y pico de años, que es la educación socioemocional. Uno debe autoeducarse y si puede educar a los demás para eso. La metacognición son momentos muy, muy interesantes en los que incluso uno no los busca, que diga, me voy a poner, ya voy a aprender mi metacognición. La metacognición se puede activar en unos momentos muy particulares. Hay momentos muy particulares en que uno, por ejemplo, está solo, está caminando. Se ha podido descubrir mucho que este tipo de fenómenos en los cuales también hablamos de que el cerebro dispara una serie de cosas cuando no está plenamente consciente de estarlas haciendo, ocurren caminando al lado de un lago, ocurren en que vienen una cantidad de ideas y de cosas que brotan en ese momento y le permiten a uno hacer muchas cosas. Ocurre también durante algunas etapas del sueño. Ahí vienen unos sueños muy lindos, hay unos sueños que han sido denominados sueños premonitorios, hay sueños lúcidos, hay sueños en los que las personas han descubierto fórmulas químicas estando dormidos. Uno de los ganadores de un premio Nobel en 1921 que se llamaba Otto Lewy soñó con un experimento que le permitió finalmente descubrir cómo funciona un neurotransmisor importantísimo en nuestro cuerpo que se llama la acetilcolina. Y él soñó con esto. Se despertó, escribió algo, se volvió a quedar dormido, era médico y al otro día con letra de médico no entendió lo que había escrito. Qué desgracia, se volvió a dormir, después se despertó y en eso salió, volvió a soñar en eso, se despertó y salió corriendo para el laboratorio. Les podría contar historias, muchas extraordinarias. Hay una bellísima, bellísima melodía que sería muy lindo que la puedan poner mientras estamos hablando. Te lo digo para la edición, se llama El Trino del Diablo. El Ok, trino del diablo es que el músico estaba dormido y estando dormido se le apareció el diablo y le dictó una partitura. Dijo, componga esto para mí. Eso suena como todo macabro. Y el señor se despertó y escribió una partitura que se llama El Trino del Diablo. Vas a ver imágenes, vas a ver de todo. Pero hay muchas cosas. Y ya para cerrar un poquito temas sobre la metacognición y sobre temas qué muy, muy locura. interesantes, muchas personas se le activa esto frecuentemente en la ducha. Un gran neurocientífico colombiano que realmente ya se está retirando, pero nos ha enseñado muchísimo, que se llama Rodolfo Ginás, que bueno, se formó aquí, estudió medicina en la Universidad Javeriana, después se fue toda su vida a Nueva York, un gran, gran investigador. Tenía una pizarra de un material que le permitía escribir en la ducha. Pues no era una pizarra, era como un instrumento plano que le permitía escribir con plumasters que eran indelebles al agua. Y el señor escribía grandes ideas en la ducha. Entonces, Qué es locura. fantástico lo que estás mencionando. Nuestro cerebro es tan absolutamente extraordinario que cuando menos pensamos aparecen ideas maravillosas como esta linda conversación a la cual nos has invitado y que por el momento les dejo continuar ustedes por un compromiso profesional. Pues antes de seguir con Jime, de verdad te agradezco muchísimo. Siempre, siempre, siempre hablas con una claridad que yo creo que todo el mundo puede entender, sea médico o no médico, y eso es lo que buscamos, dejar un saldo educativo muy importante. Mil gracias nuevamente por haber abierto un huequito para acompañarnos. Sigo con Jime, que te va a representar Por divinamente. Dios, Y de eh, verdad quedo con ganas de más, así que de pronto no, vuelvo y los molesto. Muchísimas eso no es gracias, Leo, por molestia, habernos es un placer. acompañado. Nos sentimos muy felices y dejo a estas maravillosas amigas de toda la vida ilustrando
a las personas que van a disfrutar de este lindo conversatorio. Un abrazo gigante. Entonces, yo quería ahí también complementar un poco esa parte de autoconocimiento, Juli, desde mi punto de vista, cómo lo desarrollo. Yo tengo unas clases que doy con la educación continua del Rosario, donde doy estrategias de autocuidado para el entorno laboral. Y siempre inicio esta parte de ir como entendiendo un poco de esa parte del autocuidado, desde dónde parte y cómo deberíamos empezarlo a hacer. Y sí o sí, arranco con un test básicamente de autoconocimiento, de esa premisa que también dijo Leonardo del conócete a ti mismo. Eh, y es un monachito que me encontré en Pinterest y te empieza a preguntar varias cosas que tú no todos los días te lo preguntas. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? Una experiencia positiva, una experiencia negativa, qué pienso, mi familia, por quienes se conforman, cuáles son mis mayores miedos, cuáles son mis mayores temores, cuáles son aquellas cosas que sé y que puedo llevar como ese conocimiento hacia afuera. Y créeme que al comienzo siempre le cuesta a la gente arrancar. Obvio, es normal y más cuando estamos en un escenario público, ¿no? Así estemos con las cámaras cerradas, pero pues estamos igual en unos entornos con diferentes personas de diferentes lugares. Entonces también esa parte pues termina siendo importante y arranco desde ahí pues casi siempre. Y lo otro es que también de alguna manera la idea es que podamos ir identificando nuestras emociones. Algo lo que tú decías, ¿qué pasa el día que yo me siento como bajito de nota, como que estoy arrastrando los pies, como que en la medida que nosotros podamos identificar las emociones, saber cuál es ese tipo de emoción que puedo sentir en un momento dado, la identifico y la puedo gestionar. Entonces también la idea es poderle ir dando como diferentes herramientas a las personas para identificar ese tipo de emociones que estoy sintiendo en este momento. Y cada vez salen más cosas, Juli. Tenemos unos estudiantes de la maestría de bienestar emocional y de inteligencia emocional que han creado unas apps donde te puedes meter de manera gratuita y puedes empezar a identificar qué sientes por allá adentro. Estás aburrido, estás apático, estás con ira, estás alegre, estás triste. ¿Cómo estás? Y que te vaya también como evaluando a lo largo del día y también si quieres gestionar ese tema de la emoción, porque la emoción no es ni mala ni buena, simplemente hay que sentirla, hay que aceptarla, pero sí, si estás en una misma emoción, no sé, de tristeza durante mucho tiempo, ahí sí toca levantar la mano y decir, algo me está sucediendo porque esto no es tan normal. O si estás con mucha ira, cualquier cosita que te dicen, sales como un fosforito, algo está sucediendo que allí toca entonces empezar a mirar si lo puedes gestionar solito o si ya necesitas una ayuda profesional, que también ese es otro consejito que siempre le doy a las personas con las cuales hablamos. Quiten el miedo al profesional de la salud, tipo psicólogo, psiquiatra, porque todavía tenemos mucho susto, muchos como cuentos en la cabeza de que no, ¿cómo me voy a ir al loquero? No, es que es un profesional como cualquier otro profesional de la salud. Cuando te duele la panza te vas al gastroenterólogo, cuando te duele la cabeza te vas al neurólogo. Y así pasa también con la parte de salud mental. Y siento que como país hemos podido avanzar un poco más en esa parte. Esto de empezar a crear la ley de la salud mental, la cátedra obligatoria de formación socioemocional en los colegios, esto va poniendo realmente en el centro el tema de que la salud mental es importante también y cómo la podemos también empezar a tocar, a hablar. Antes era un tabú el tema del suicidio, muchas casas o muchos lugares donde las personas lamentablemente se quitaban la vida, decían, no, es que se fue a un viaje y nunca volvió. A ver, se mató, pero no se podía decir a voz populi, ¿sí ves? Pero es Ahora, que, Jimé, y te interrumpo, no solamente el tema del suicidio, sino que yo me acuerdo que hubo una época y uno lo vio por muchos años en que cualquier persona con una discapacidad o cualquier persona que estuviera así como con acciones un poco extrañas, que estuviera en depresión, todo lo escondían. Entonces también
como que se quería siempre presentar a otro nivel, porque ahorita con las redes también se da, pero antes sin redes y sin esas pantallas inmensas, como que siempre había esa necesidad de mostrar que todo estaba perfecto, ¿no? Ujú, Y nadie ujú. tiene por qué saber que estás mal, que me parece válido manejar las cosas en familia y en intimidad, pero yo sí creo que levantar la mano y pedir ayuda es de valientes. Y hoy en día uno va conociendo papás que abiertamente dicen, no, es que mi hijo está con una depresión o ya no tienen problema en decir, mira, mi hijo tiene autismo o mi hijo tiene esta discapacidad y ya no lo esconden y yo creo que eso libera. Pero sí creo que hay que avanzar más, que todavía en Colombia especialmente y en varios países de Latinoamérica, que alguien te mande a un psiquiatra, que alguien te mande a un psicólogo, como que da recelo. Entonces yo como que me alejo porque de pronto está loca. Y resulta que yo creo que es de valientes y creo que es acertado buscar ayuda antes de que sea tarde. Pero hay que hacer una campaña de esa concientización. Así que amo lo que ustedes están haciendo. Tan bella, muchas gracias. Sí, es totalmente, o sea, de verdad que lo necesitamos. Y yo, pues, desde mi otro rol como directora de la Fundación Ana Restrepo, hemos visto varias cosas, Juli, no solo en mi colegio, esto es un tema en general, en el que realmente estamos cada vez inmersos en más cosas en los niñitos y en los jóvenes, también por el tema de las redes sociales, lo que tú acabas de decir, o sea, es que ahorita se están enfrentando un montón de cosas que cada vez es más difícil para ellos y para los padres de familia ayudarlos a gestionar con buenas herramientas toda esa parte también emocional que termina siendo tan importante. Entonces también tenemos como esa misión de seguir acompañando y ayudando a los niños, a los jóvenes, a las familias, a los padres que muchas veces no tienen como esa claridad en esas pautas de crianza y en ese apoyo que se debe también dar desde casa, que es tan importante. Jimé, cuando me explicaste lo que era Felicitas y ahorita lo acabas de mencionar, además que me toca a mí directamente porque es lo que yo he estado trabajando en mis consultorías los últimos años, el tema laboral. Y yo creo que hay que ponerle especial atención porque pasas un tercio o más de tu día en el trabajo y si tú emocionalmente no estás bien, pues llegas a tu casa a repartir ese malestar, ¿no? Em, Muchas veces uno se encuentra tristemente con una deformación de ese concepto de la felicidad en el trabajo, ¿no? Yo he tenido jefes que dicen es que yo no puedo convertir mi oficina en un patio de recreo, ni yo soy el guía espiritual de mis empleados. Y eso me da a entender que no están entendiendo, primero, el vínculo entre felicidad laboral y productividad, que si lo entendieran, lo moverían muchísimo. Y segundo, el costo que puede tener para una empresa la mala, el mal ambiente o la falta de felicidad, que incluso económicamente se ve en cambios constantes, esa rotación le cuesta a las empresas muchísimo, las curvas de aprendizaje meten a las empresas en problemas. Entonces, te voy a pedir que abramos un capítulo hablando un poco de eso, porque es que el empleado feliz funciona mejor, llega a su casa con un mood completamente diferente que sus hijos perciben. Entonces, hay todo un universo en este tema de la felicidad laboral. Jimé, tú que eres la experta, cuéntame un poco cómo abordamos eso. Tan bella, muchas gracias. Aquí hay dos conceptos que es importante tener presente. Uno es que siempre la felicidad parte desde nosotros mismos. O sea, la llave de la felicidad la tenemos dentro de cada uno de nosotros. Como organizaciones, lo que debemos propender es por tener un bienestar organizacional. Y eso, como tú dices, esto se debe ver desde un punto de vista de inversión. En la medida que tú inviertes en bienestar organizacional dentro de tus instituciones, vas a poder ver mayores niveles de rentabilidad. ¿Por qué? Un empleado feliz o un empleado que esté bien anímicamente hablando va a generar también que un cliente esté también feliz, porque tú vas a dar lo mejor de ti mismo en ese servicio al cliente. El cliente va a seguir comprando el producto o el servicio o lo que sea. Va también a generar un tema de unos proveedores también muy felices, muy contentos, porque a la medida que empieza a subir la rentabilidad de las empresas, empiezan a tener más flujo de caja, pueden responder mejor a sus obligaciones. Va a tener mejores niveles también de felicidad en los inversionistas, porque con esa rentabilidad pues voy a tener
más platica también para empezar a repartir entre mis diferentes inversionistas. Y ese empleado feliz, como tú acabas de decir, va a llegar a la casa de una manera también diferente. Entonces termina volviéndose un buen papá, un buen esposo, un buen ser humano, un buen ciudadano, que pues necesitamos ahorita cada vez mejores personas en diferentes lugares como tal. Y esto entonces termina haciendo es todo un círculo virtuoso con todo este tema de la felicidad y cómo la vamos construyendo desde algo tan chiquito que podíamos pensar que es esa inversión desde las mismas empresas. Entonces, ¿cómo le voy dando yo ese cambio y cómo no solamente me riño o sigo con un tema de salario normal por el cual la gente puede estar enganchada en un empleo, sino cómo voy más allá, cómo le voy brindando un tema de salario emocional. Hemos visto, Juli, que, por ejemplo, las generaciones más recientes, los millennials y los centennials, son jóvenes que necesitan que realmente su proyecto de vida, su trabajo donde estén enganchados, esté conectado realmente con los gustos y con los anhelos y con las cosas de su proyecto específico de vida. Si no, muchas veces te dicen, no, esto no me interesa, este no es el trabajo. Y muchas veces nosotros decimos, estos muchachos que no tienen el mismo compromiso de nosotros, como los baby boomers, como la generación Z, Los X, de cristal. exacto, se les dice muchas veces los de cristal, pero yo te digo ahí que también son valientes, porque también dicen no. A nosotros nos acostumbraron a que aguante, mijita, aguante que usted está bien en esa empresa y a usted le va a ir bien ahí y de ahí va a salir pensionada o pensionado, yo qué sé, y resulta que uno de verdad se reventaba, o sea, vemos también esos niveles de síndrome de quemado, de burnout, que, que tampoco venimos a este mundo a eso, a reventarnos de esa manera, pues tampoco tiene sentido. Entonces, aquí sí creo que tiene que haber un trabajo muy colaborativo entre los funcionarios y también las mismas organizaciones, cómo damos esas pautas y cómo generamos unos ambientes diferentes. Porque nada más rico que uno llegar absolutamente feliz a lo que está haciendo y que se pueda ir convirtiendo como esa orientación laboral desde un mero trabajo a una vocación donde tú realmente entregas alma, vida y corazón, pero de una manera rica donde te van a recompensar también de otra manera. Hay varias empresas que se han metido en esa certificación de Great Place to Work, donde básicamente empiezan a identificar cierto tipo de conductas y de tratamientos que se van haciendo dentro de las organizaciones. O, por ejemplo, el modelo Hero de María Salanova, que también identifica hasta qué punto una organización es saludable o es una organización tóxica. Y nada más triste que uno tener que moverse en organizaciones tóxicas donde todo es una batalla del día a día. O sea, de verdad que he tenido la oportunidad de conocer diferentes estilos de liderazgo, diferentes equipos, y nada más rico que cuando uno llega y de verdad todo se articula. Tenemos los 20.000 problemas, las 20.000 cosas, pero en la medida que haya también un buen ánimo, mira, las cosas salen adelante. O sea, en cambio puedes tener una empresa súper buena con unos niveles pues financieros ni los machos, pero con un ambiente tóxico te puedes tirar la empresa en 2 segundos. O sea, llegas a un punto terrible. Entonces, sí, la idea es poder llegar a más personas del sector empresarial para que esto se pueda cambiar y empiece a generarse unos cambios importantes. Las empresas que están más ranqueadas, mejor ranqueadas en esos temas de bienestar emocional, incluso, Juli, han llegado a tener unos departamentos específicos de psicología y de psiquiatría. Yo leí hace poquito un Unilever, un Johnson Johnson, tienen incluso unos equipos allí para poder dar ese soporte a las personas, no solamente porque traigan de pronto cargas laborales, sino también por cargas personales. Es que somos seres holísticos, yo no puedo dejar mis emociones afuera de la puerta e irme a trabajar sin emociones. Todo me va a empezar a afectar. Si traigo algo desde casa que me está pesando, pues se va a reflejar
en el trabajo y viceversa. Entonces, ¿cómo hacemos ese equilibrio entre todo lo que empezamos a vivir y desde las mismas organizaciones, cómo ayudamos para que nuestros empleados cada vez estén mejor? Y yo creo que es un punto crítico, Jimé, viendo que es algo que nos afecta a todos, ¿no? O sea, se reparte ese ánimo con el que venimos. Jimé, ¿ustedes trabajan presencialmente o alguna empresa que nos esté viendo fuera de Colombia puede acceder a los servicios de Felicitas online? Claro, también de manera virtual lo hacemos. Ok. También hemos estado pues presencialmente en diferentes lugares, en diferentes ciudades aquí en Colombia y afuera también, pero si de pronto no se tienen unos grandes presupuestos ni nada, nos podemos conectar, que también nos hemos podido conectar, organizamos talleres, charlas, conferencias. A veces las organizaciones dicen, no, yo no quiero algo, quiero como una partecita de conferencia, pero también de taller, también de ejercicios. Los hemos podido también hacer así de manera online y también les vamos dejando también algunas recomendaciones para las personas. Jimé, ¿trabajan a nivel de familias? También trabajamos a nivel de familias y a nivel pues yo también soy coach, eh, hice una especialización en coaching con la George Washington University y también he podido ayudar a algunos jóvenes, sobre todo, que estaban Ujú. como perdidos en el tema de su proyecto de vida como tal, y hemos podido también organizarlos y ayudarles en esa parte. Más Maravilloso, como por Jimé. este lado del coaching como tal. Ujú. Maravilloso. Yo aquí nuestros oyentes van a poder encontrar abajo el link de sus redes y el brochure para que entiendan un poco lo que es Felicitas, porque sí creo que mucha gente puede estar diciendo, venga, yo nunca me he preguntado si los diferentes temas que me abruman en la vida puede ser porque no tengo claro cómo moverme. Y parte, Jimé, de lo que nosotros buscamos siempre, lo que Marce y yo buscamos, es dejarle a la gente un saldo educativo y herramientas. No sé si tú en este momento puedes darnos un ejercicio de 5 minutos, algo de concientización que la gente hoy pueda realizar para decir, ok, ¿cómo está como mi nivel de felicidad o mi nivel de conciencia o mi nivel de gratitud, lo que tú nos digas, y que al cierre de este episodio la gente pueda decir, ok, de lo que esta mujer dijo, yo puedo agarrarme de esto para tener un punto de partida? Cuando hacemos respiración consciente, Juli, donde de pronto estamos en un momento muy cargados de algo, pero tienes 5 minuticos, 10 minuticos, donde te puedas conectar, donde estés. Ujú. Generalmente estamos bien sentados con los pies bien puestos en el suelo, porque el suelo nos ayuda a tener como esa conexión con la tierra, con lo que necesitamos. Si puedes cerrar los ojos, pues los cierras un poquito, como te sientas más cómoda. Y puedes tomar una respiración profunda por la nariz, haciendo conciencia de cómo el aire va entrando por tus fosas nasales. Puedes empezar a sentir si ese aire es caliente, es frío, si de pronto te hace cosquillitas en las comisuras de la nariz, Ok. cómo va Sentir el entrando. aire, o sea, tengo que eh, tratar de sentir el aire. Vas sintiendo cómo va entrando ese oxígeno por tu naricita. Exacto, vas expirando, si quieres por la boca, si quieres por la nariz. A Ok. veces cuando expiramos podemos incluso hacer como un ruidito, algo así como, Como un suspiro, como un... como un suspiro. Exacto. Ah, se siente rico, se siente delicioso. Exacto. Y en ese suspiro, en ese que vas sacando, sacas esa tensión que tenías en algún momento dado. Eso es parte de los ejercicios de conciencia plena, donde empezamos realmente a ir haciéndonos conscientes de cada cosa. La respiración es un mecanismo totalmente automático. Tú no tienes que estar todo el tiempo diciéndole a tu cerebro, respira, respira, respira. No, Ujú. pero hay momentos en que necesitas hacer esa conciencia para poderte desconectar del otro y poder liberar cierto tipo de cargas que estés llevando. Eso es lo que terminamos haciendo cuando hablamos de estos ejercicios conscientes y de hábitos que se pueden ir desarrollando. Hay estudios donde tomaron dos grupos diferentes de Bárbara Fredrickson, fue quien hizo este estudio,
y cogió un grupo donde después de 9 semanas haciendo ejercicios de conciencia plena, empezaron a experimentar mayores y mejores niveles de bienestar y de ese sentimiento de la felicidad frente a un grupo que no los hizo. Entonces, Jime, ¿ustedes implantaron en alguna universidad la materia de la felicidad o me lo soñé? no, no te lo soñaste. Leonardo creó la Cátedra de la Felicidad en la Universidad del Rosario Ok, después de que nosotros conocimos a Tal Ben Shahar, que fue uno de los precursores de la Cátedra de Felicidad, pero en Harvard, dijimos, ve, ¿por qué esto no lo llevamos también para que los jóvenes empiecen también a saber sobre esta cátedra? Y allí se llevaban diferentes temas. Y yo la implementé en la Universidad de América. Imagínate que me coincidió preciso con la pandemia. Entonces, fue unos momentos muy bonitos porque terminó claro. siendo un tema como de catarsis de los jóvenes, que así como estamos tú y yo conectadas por aquí, muchos jóvenes estaban solitos, sus familias se habían tenido que quedar en otras ciudades o en otras regiones o en otros lugares. Y ahí hablábamos del poder de los abrazos, del poder de la sonrisa, de cómo hacer los diarios de gratitud, de cómo generar temas de empatía, de la gestión de las emociones, que los mismos jóvenes me decían, ay, yo no sabía por qué era que yo me ponía bravo en un momento dado, o por qué me daba rabia que mi mamá hiciera tal o cual cosa, ya lo estoy entendiendo. Claro. Entonces, muchas veces, pues es también falta de conocimiento, que no sabemos qué es lo que nos está sucediendo, o muchas veces nos hace falta alguien que nos escuche. Simplemente eso, porque pues ese también es el trabajo del coach, que te va, es escuchando, te escucha, te escucha, te escucha y te hace un montón de preguntas, pero sin juzgarte, sin absolutamente nada, sino que tú simplemente terminas entendiendo muchas cosas, pero a través de alguien que te escucha. Jime, es increíble todo lo que hemos podido hablar de la felicidad, nos daría para hablar otra hora. Totalmente. Eh, pero sí me encanta porque es algo que de pronto todos damos como por sentado, ¿no? Que tener, sentirse feliz como tener hambre, ¿no? Que hace parte como de la vida y de vez en cuando le paro bolas o lo resuelvo con algo y salió, no como una meta sobre la cual yo puedo trabajar, por decirlo así, no sobre algo que de manera consciente puedo aprovechar, porque yo creo que cuando estamos felices somos más creativos, somos más asertivos en nuestro trato con la gente. Somos también más asertivos en nuestras acciones laborales o cuando estamos estudiando, también de pronto recibimos mejor, o sea, como que subimos un escalón para hacer cualquier cosa en la vida, ¿no? Cuando logramos tener esa conciencia de la felicidad. Ha sido un podcast increíble. Sé que Leo lo va a ver completo y Marcela también, y sé que lo vamos a disfrutar muchísimo y te juro que va a salir otro episodio porque hay un par de temas ligados a la felicidad, Jime, que yo creo que vale la pena trabajar. Y es el tema de los adolescentes, que los estamos perdiendo en depresiones importantes, los estamos perdiendo hoy en día el tema de la atención, no solamente la atención plena hacia ti, sino la capacidad de concentrarte, de absorber información, de estar presente en el mundo, se pierde muchísimo. Pienso que la ansiedad que está generando esas vidas perfectas en las vitrinas que son las redes sociales apartan a los jóvenes de la felicidad. Tuvimos un tema muy similar con Leo, sin tocar el tema de la felicidad, solo el tema de la parte tecnológica, pero yo creo que se pueden unir para un tema que realmente nos sacuda un poco y que nosotros como padres podamos ser un poco más, eh, estar más atentos y ser un poco más útiles para la educación de nuestros hijos en ese asunto. De primera mano te puedo decir que los diarios de gratitud son mágicos, se convierten en un escudo para muchas situaciones de la vida, se convierten en una herramienta que te da un soporte emocional muy importante y creo que también te da una seguridad y una actitud que se ajusta, ¿no? La frase era la gratitud ajusta la actitud y tú sales a enfrentar la vida cuando eres consciente de todas las bendiciones que tienes. Entonces, pues estos temas podríamos hablarlos, me he dicho, con un café o con un vinito en la mano por un par de horas más. Jime, muchas gracias porque creo que nos abres la puerta a algo que la gente no trabaja de manera consciente, que no analiza de manera consciente y saber que a través de Felicitas pueden tener una guía mucho más clara y una guía mucho más acertada para empezar esa búsqueda de la felicidad. Me emociona muchísimo porque estamos dando una herramienta muy poderosa
Gracias a Leo, que tiene 1000 cosas. La gente no sabe la cantidad de obligaciones que tiene Leo con sus alumnos, con sus programas de televisión, con sus pacientes, y siempre busca un ratico para estar con nosotros y aportarnos. Así que un abrazo para él también. Y de verdad, Jimé, ha sido súper, súper enriquecedor. Quedamos con ganas de más, pero la gente va a poder encontrar en las redes y en la página de ustedes y en el brochure de ustedes la información que necesita para contactarlos y sacar provecho de lo que Felicitas puede hacer por ellos, Jimé. Muchísimas gracias. A ti, mi Juli Bella, y bueno, un abrazo grande a Marce también, que también tendremos más oportunidad más adelante, y bueno, nosotros felices de también poder llevar un poquito de todo esto que tenemos adentro, porque sí sentimos que hay una necesidad muy grande y una misión muy grande de ir poniendo un granito de arena para ir cambiando este mundo. Tenemos la esperanza de que sí lo vamos a poder lograr. Muchas gracias, Jimé. Bueno, mi Juli, besitos, cuídate mucho.